Eh, la luz de acá, por favor. Un ratito la luz de acá. Esto de acá. El otro documento. ¿Dónde está PowerPoint? Sí, estoy acá. Sí. Entonces, vamos a continuar con la clase que estábamos viendo y terminamos, el resumen sería este. Tendríamos nosotros entonces, para que haya un síndrome coronario, sí o sí, yo necesito, este vendría a ser ya. Entonces, voy a exagerar en el diámetro. Esta es la descendente anterior, esta es la circunfleja, y todo esto va a irrigar lo que vendría a ser el ventrículo izquierdo. Entonces, sí o sí, para síndrome coronario, yo necesito ¿qué necesito? ¿Qué es esto? En la descendente anterior. ¿Qué dibujé? Ya, y si quieren así un poquito, o sea, si quieren más detalles, sí. Ya, ¿qué necesito? Bien, necesito una placa de colesterol. ¿Y cómo tiene que estar esta placa para que no se rompa? No, es una capa fibrosa gruesa, ¿no? Bien, pero esto va a desencadenar básicamente lo que vendría a ser un Angor estable, ¿no? Porque el paciente va a tener demanda de oxígeno, el paciente empieza a hacer ejercicio, el paciente sube las gradas hacia acá o va a cruzar una calle y eso necesita mayor cantidad de oxígeno. Y para que yo tenga mayor cantidad de oxígeno en condición fisiológica, yo tengo que tener mayor perfusión. Entonces, siempre tiene que haber una relación entre mi demanda, que es esto, el aumento de oxígeno, y mi perfusión. O sea, tiene que haber esa relación. Normalmente, cuando hacemos ejercicio, nuestro gasto cardíaco sube 5 litros. Entonces, si nuestro gasto cardíaco sube 5 litros, la perfusión coronaria va a ser óptima. Pero si yo tengo una arteriopatía coronaria con una placa de colesterol, con su capa fibrosa gruesa, gruesa ya les estoy diciendo que no se va a romper tan fácilmente. Entonces, pero sí me va a generar lo que vendría a ser un Angor inestable. No funciona esto, ¿no? Venga, Mateo, un ratito. Estuve revisando esta aplicación. Usted puede esto convertirlo de lápiz a ¿Texto? Ajá. Ah, no sé, nunca lo he probado. A ver, selecciona esas dos, no hace falta. Bueno, ya faltó algún filtro. Y se apretaba aquí. No, no. Nada. No, nunca lo Ya, he probado. está bien. Pero lo que vi es que yo te puedo cambiar ahora el color. Ah, desde aquí lo cambié. ¿No tiene apretado? ¿No me has guiado esta selección? No. Y ahí le da el contorno. Y ahí le cambio el color. Bien.
Bien, entonces les decía capa fibrosa. Entonces no se olviden la relación entre la demanda de oxígeno y el flujo. Entonces, cuando yo tenga esto, voy a tener un área de isquemia, o sea, menor perfusión de oxígeno. Voy a tener clínicamente dolor precordial, el típico, ¿no? Dolor en el cuello, irradiado hacia el brazo, o puede ser hacia la espalda, el dolor que es opresivo, como que le arrancaran también, le abrieran el pecho. Ese tamaño que ya lo pasaron en Zoom ilimitado. Ya lo tuvieron. Es que este que tenemos acá Ya. se va a cortar en 40 minutos. Ya, que se corte. ¿Se Y ahí corta? cambiamos. Ahí. Ya. ¿Y ella por qué no me dice? ¿Cómo le pasa el mensaje a Fabi? Bueno, ya. Ahora, capa fibrosa es clave. Otro aspecto clave. ¿Qué arteria es esta? Anterior. Ya, y esta va a irrigar toda la parte inferior del ventrículo izquierdo. Ahora, damos otro ejemplo. Tengo acá mi placa de colesterol, pero miren lo que voy a hacer ahora. Esta placa de colesterol, miren la capa fibrosa. Miren, ¿saben? ¿Cómo está? Delgada, ¿no? Entonces, cuando las capas fibrosas son delgadas, el riesgo de ruptura es inminente. Y ahora fíjense lo que les voy a hacer acá. Este es el colágeno. Y ahí viene lo que me dijo su compañera. En este momento, en este preciso momento, el colágeno me va a activar el factor 12. Entonces, aquí yo tengo factor 12, que es factor 12, 11, 9, 10, protrombina, trombina, fibrinógenos. Entonces, yo tengo aquí protrombina, tengo trombina y el fibrinógeno, que es una molécula inmensa, ahora se parte como hilos de la araña. Entonces, esta misma telaraña la vamos a poner acá. Entonces, ahora tenemos nosotros lo siguiente. Y aquí van a quedar, esto es el coágulo, porque aquí va a quedar los glóbulos rojos, van a quedar plaquetas también acá, y ahora yo tengo obstrucción mayor al 90%, y todo lo que es la pared lateral del ventrículo izquierdo va a tener necrosis acá, isquemia acá. Entonces, este es el paciente que acaba de infartarse. Fíjense que aquí yo no dije se rompe la demanda entre oxígeno, entre la demanda de oxígeno y el flujo, sino que hay una obstrucción del 90%. Entonces, que genera muerte del tejido y genera isquemia. Y esto es lo que más adelantito ya vamos a ver con detalle. Tiene la formación de la onda Q. Tengo el supradesnivel. Entonces, la onda Q es lo que me está mostrando la zona de necrosis. Y el supradesnivel me está mostrando la zona de isquemia, o sea, de hipoperfusión. Entonces, esto de acá vendría a ser la hipoperfusión. Entonces, fíjense ahora la diferencia entre una angina estable y una angina, perdón, y un infarto agudo de miocardio. Para que haya infarto agudo de miocardio, tiene que haber básicamente ruptura de placa. Y esto activa el factor 12 y así sucesivamente hasta activar plaquetas y activar hilos de fibrina. Bien, entonces eso va como recapitulando. Luego, esto era lo mismo. Aquí estaba ya la formación esta es la formación de la placa de colesterol. Esto de acá es lo que les decía, que eran esta era la capa fibrosa. Esto. Entonces, esa capa fibrosa es la que es delgada. Y aquí, bueno, hice otro esquemita para explicar el concepto de coágulo, creo que ahora está más claro. Ahora,
Si ustedes ven aquí en esta diapo, esta es una de las preguntas que siempre sale en el examen. Y también les hice ahora en ACV isquémico. ACV isquémico, eh, eh, síndrome coronario, arteriopatía periférica, es lo mismo. Al final es placa de colesterol. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos necesarios, los factores predisponentes para tener placa de colesterol? Hoy día, en el taxi que venía, me dijo este señor, fumo una cajetilla diaria. Tabaquismo. Este señor va a terminar seguramente con placa de colesterol. Toma energizante. Aquí no está energizante. Pero si yo le mido cómo está su LDL y sus triglicéridos, seguramente altos. Entonces es otro elemento importante para hacer placa de colesterol, porque dijimos, ¿qué fue lo que mencionamos? Que el LDL ingresa en el subendotelio, se oxida, se formaban células espumosas y las células espumosas liberaban elastasa y la elastasa hacía que haya la capa fibrosa. Entonces, tengo acá hipertensión arterial. O sea, no podemos ser hipertensos si queremos vivir porque vamos a hacer placa de colesterol. Hay algunos virus, sí, y las reacciones inmunitarias, especialmente el lupus. El lupus es una enfermedad inmunitaria con mucha inflamación que pueden hacer placa de colesterol. Y acá esto, la hiperhomocisteinemia. Es decir, esto está relacionado con la formación de lesión de endotelio. Es decir, tener una hiperhomocisteinemia elevada es inflamación de endotelio. Y para que nosotros tengamos esta imagen, para que haya esta imagen, aquí veíamos dónde están los LDL, no los veo. Pero para que el LDL pueda atravesar aquí, necesitamos que haya un endotelio que esté permeable. Entonces, la hipercistinemia hace que tengamos un endotelio permeable y se formen más placas de colesterol. También esto ya lo vimos. Y aquí terminamos la clase hablando del infarto, ¿no? Aquí. Trombo-oclusivo transmural. De eso vamos a hablar ahora. Voy a recapitular un poquito lo siguiente en esta diapo. Si yo tengo acá mi ventrículo izquierdo, puedo yo tener, no se olviden que las arterias van así, ¿no ve? Van en este sentido. Son subepicárdicas o epicárdicas, o sea, la descendente anterior, la circunfleja, e ingresan hacia adentro. Entonces yo puedo tener aquí una isquemia o un infarto. Entonces, esto va a ser subendocárdico. Pero yo puedo tener también un infarto que tome el subendocardio y que también tome lo que vendría a ser el epicardio. Entonces, cuando esto afecta toda la pared del vaso, esto se llama transmural. Y es acá, miren esto, y fíjense, IAM transmural. Y fíjense que para que sea transmural, ¿qué necesito? Que sea un trombo, que haya un trombo oclusivo. O sea, dicho de otra manera, ruptura de placa, trombo oclusivo, más del 90%. Entonces, esta descendente anterior, o aquí, bueno, esto es lateral para familiarizarnos. Esta circunfleja, va a estar la obstrucción de la circunfleja del 90%, va a llevar, no, sí, del 90% me puede llevar a un subendocárdico o me puede llevar también a lo que vendría a ser un transmural. Entonces, los transmurales son mucho más grandes.
Ahora, esta diapo, esta es clave porque esta es la consecuencia del daño. Entonces, esta es clave. ¿En qué sentido? Ya dijimos que la arteria descendente anterior o la circunfleja tenían la placa. Acá tienen su plaquita. Esto lleva a disminución de la perfusión. Esa disminución de la perfusión me va a alterar la función diastólica. Y esto es lo más grave. Me va a alterar la función sistólica. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra alterar la función sistólica, acá viene, tendría que venir como recordatorio lo siguiente. Aorta que sale del ventrículo, así. ¿Cuánto es el volumen sistólico? Bien, 70 ml de volumen sistólico por frecuencia cardíaca me da gasto cardíaco. Cuando nosotros revisamos el tema IC, yo me puse una columna horizontal, mejor dicho, una línea horizontal, que hablaba de las causas de la IC. Primero, la definición de IC. ¿Qué era? Gasto cardíaco bajo. Y teníamos tres estadios, ¿recuerdan? De la evolución. El estadio A, el estadio B, C y el estadio D. Y dijimos que en el estadio A y B de la evolución, aquí el mecanismo de Frank Starling, aquí, está funcionando perfectamente. Mayor retorno, y además están funcionando el sistema renina-angiotensina, aldosterona, ADH. O sea, como hay una disminución de la perfusión renal, hay activación de renina-angiotensina, ADH, y aumenta el retorno venoso, el ventrículo se distiende más y ahí tenemos un buen gasto cardíaco, ¿no ven? Entonces, acá la persona no tiene síntomas, no tiene disnea, no tiene ingurgitación yugular, no edema de miembros inferiores. Pero ya cuando está en el estadio C, estadios de la insuficiencia cardíaca, de evolución, sí, estadios de la evolución. Cuando ya está en estadio C, ya el paciente tiene síntomas, tiene disnea, tiene ortopnea, tiene estertores en la base, puede tener ingurgitación yugular. O sea, ahí el estudiante de medicina de tercer, cuarto año sabe que es una IC. Y la pregunta que siempre hago en clase, ¿y en el estadio C, cómo está el mecanismo de compensación? En mecanismos de compensación mencionábamos al simpático, ¿recuerdan? Mencionábamos a todo este sistema de acá, renina-angiotensina y ADH. Y mencionábamos a uno que es el factor natriurético auricular. O sea, todo esto está activadísimo. El paciente está con taquicardia, queriendo aumentar la frecuencia cardíaca. Aquí ya en el C no hay Frank Starling. Ya no hay Frank Starling. Pero sí está funcionando la activación del sistema renina-angiotensina y también está funcionando ADH. Está funcionando. Entonces, pero no compensan, no hay compensación. Entonces, en este estadio C es donde ya actuamos nosotros, le damos furosemida, le hacemos inhibidores de IAECA, podríamos darle en la actualidad dapaglifosina, y el paciente se va a compensar. Y dentro de las causas de las IC, así empezamos la clase, la segunda parte primero era la definición, que era gasto cardíaco bajo, entonces IC es igual a gasto cardíaco bajo. En las causas mencioné una, 4 bien, pero hoy vamos a hablar de una. Entonces, en estas causas, acá una de las causas, vamos a poner pérdida de
miocitos. Entonces, si yo les dije a ustedes, digamos, les dije a ustedes un infarto acá, un infarto es pérdida de miocitos. Una isquemia es un corazón que está en invernadero, que no está funcionando bien. Pero infarto es pérdida de miocitos. Y ahora escuchen esto. Esta pérdida de miocitos no va a ser compensada por la contractilidad de la pared inferior, de la pared lateral, de la pared posterior. No van a lograr compensar. Entonces, si yo no logro compensar, ¿qué va a pasar con mi pérdida de miocitos? ¿A qué va a llevar? Exacto, va a llevar a disminución del gasto cardíaco. ¿Y de qué estoy hablando? Insuficiencia cardíaca. Entonces, ahora estoy juntando la clase de IC con la definición de pérdida de miocitos y estoy explicando de dónde aparece la insuficiencia cardíaca. Entonces, por eso les decía acá, entonces, en el texto, en el marco teórico, dice que la isquemia, la pérdida de miocitos, va a generar una disminución de la fuerza contráctil. Entonces, si yo les digo, ¿y cómo está la fracción de eyección? Acá. ¿Será que la contracción va a ser del 60? Lo normal es 60. ¿Será que se va a seguir contrayendo el 60%? No. Va a ser menor al 50. Con 50.1 ya no es una IC. Va a ser 40%, va a ser 30 o va a ser 26, como el paciente que vi este sábado que pasó. Entonces, ¿qué me está reflejando una fracción de eyección menor al 50%? Gasto cardíaco bajo. Me está reflejando disfunción. Disfunción es con S o con C. Con C ya. Disfunción sistólica con fracción de eyección menor al 50%. Bien, entonces vean acá, en el marco teórico tenemos baja perfusión, ya sea por placa de colesterol o por IAM, me lleva a una alteración sistólica. Ahora, esto que ven acá, tienen que aprenderlo, esto no es del súper especialista. Resulta que aquí era el infarto, ¿no ve? Ahí es el infarto. Entonces, ¿cómo va a ser la contracción en ese sector del infarto? Aquí la contracción va a ser mala. Y esa mala se va a traducir como hipocinesia. Entonces, la contracción es mala, entre paréntesis, el término correcto es hipocinesia. Traducido, normalmente la contracción tiene que ser así, pero ahora la contracción va a ser así, miren mi mano. Va a estar totalmente, no va a ser homogénea. Y una pregunta que me hizo un interno o el residente este sábado, ¿y qué yo veo en la ecocardio? Porque nosotros tenemos un paciente con infarto y pedimos ecocardio. La respuesta fue hipocinesia. Entonces, decir alteración sistólica me lleva a una hipocinesia, o sea, van de la mano. Decir hipocinesia ya es disfunción sistólica. Y decir disfunción sistólica ya es fracción de eyección baja, ya es IC. Ahora, la baja perfusión, dice aquí, me va a generar alteraciones en el electrocardiograma y dentro de esas alteraciones tenemos la onda T, ¿sí? Entonces, en este sector de acá, vamos a poner así. Vamos a poner así. El infarto, ¿en qué parte está? ¿En qué pared? Bien, pared inferior. Siempre sale esto en el examen. ¿Dónde lo encuentro? En D2, en D3 y ABF. Perfecto. ¿Cuál es la arteria que lleva aquí sangre?
O sea, ¿cuál es el caballo blanco de Napoleón? Miren, una arteria que desciende y va por la parte anterior. Exacto. Va a ser la descendente anterior. Y ahora les voy a decir lo que me enseñó una alumna que ahora es cardióloga, hace muchos años. Doctor, me dijo. Y ella era la profesora. ¿Y evaluó ventrículo derecho? No, no evalué. Y aquí va la enseñanza. Escuchen esto. Siempre que el paciente tenga un infarto de pared inferior, usted debe sospechar que, que la coronaria derecha también está obstruida. ¿Por qué? Porque la coronaria derecha lleva ramitas, o sea, lleva perfusión al ventrículo, a la punta del ventrículo izquierdo. Entonces, tenemos que hacer el ventrículo derecho. ¿Y eso cómo lo hago? Ustedes han aprendido B1, lado derecho, B2, lado izquierdo del cuarto espacio intercostal. Ahora, B1 no lo mueven, se van al revés, B4 está debajo de la tetilla y B3 está entre ambos. Entonces, si yo hago ventrículo derecho y encuentro un supradesnivel, o una onda Q o una onda T, tengo la seguridad que también está comprometida la coronaria derecha. Y los infartos de pared inferior se tratan con líquido, no se tratan con diurético. Entonces, este paciente tiene infarto de la pared inferior, tiene fracción de eyección menor al 50%, puede ser 40, 30, 25, y tenemos disfunción sistólica. Acá tengo todo esto. Y tengo una insuficiencia cardíaca cuya etiología es déficit o pérdida de los miocitos. Bien. Acá decía alteraciones electrocardiográficas. Entonces, dentro de esas alteraciones electrocardiográficas, aquí está. Esto es un infarto, miren, subendocárdico. Esto que ustedes están viendo acá. Eso es un infarto subendocárdico. Aquí está la luz del vaso y este es el subendocardio. Entonces, cuando yo tengo un infarto subendocárdico, miren lo que yo voy a tener, un ST infradesnivelado. Esto que ustedes ven acá, ¿está toda la pared o no está toda la pared? Enterita. Aquí está el área de necrosis y al lado está el área de isquemia. ¿Y qué es lo qué es lo característico de en estos infartos? Es el famoso onda Q, supradesnivel, y onda T negativa. Esta onda Q se manifiesta por la que me señala necrosis, junto con la onda de lesión, que es el supradesnivel, y la T es isquemia. Entonces, esto es supradesnivel, ese T supradesnivelado es lesión. Y onda Q y supra es necrosis. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo espero encontrar en ese dibujo que les hice hace rato? En la pared inferior. Puedo tener un supra, puedo tener un supradesnivel, un infradesnivel, y cuando ya el infarto está consagrado, onda Q con ondas de lesión y ondas T negativas. Bien. Luego tenemos acá, aquí está bonito. Realmente está hermoso esto. Resulta de que, ¿qué es un infradesnivel? Miren acá. Miren acá. Acá tengo P, QRS, P. Ahora, debajo de la isoeléctrica, miren, este infarto, repitiendo un poquito el dibujito,
Ya. Acá está en este sector. ¿Qué era eso? Subendocárdico, infra-ST. Subendocárdico. Veamos el otro dibujo. Miren. Esta es la línea isoeléctrica. No, esta es la isoeléctrica. Miren, estoy por encima a 2 centímetros de la isoeléctrica. Este es un supradesnivel. ¿Y este qué infarto será? Correcto. Si yo les pido dibujen esto, sería así. Un transmural. Bien. Y aquí está más bonito. Tengo, escuchen esto de acá, por favor. Escuchen esto. Esto que voy a dibujar acá es la Q. Y esta es la pregunta que les hago todos los años. Creo que ya responden. Onda Q es esto, necrosis. Es esto. Supradesnivel es esto, es también esto, lesión. Entonces, ¿cómo reconozco la onda Q? La onda Q, yo tengo mi electro así con cuadraditos, ¿no ves? Normalmente, mi onda Q tiene que medir no más, no puede medir 1 milímetro, digamos, de ancho. No. Cuando la onda Q mide de ancho 1 milímetro, o sea, 0,04 de segundo, tengan la seguridad que es una Q de infarto, patológica. Otro criterio. Digamos que esta es mi onda R, hasta acá. Esta mi onda R mide 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4, 5, 6. Ya, 6 milímetros. ¿Cuánto es 6 entre 3? 2, ¿no ves? Ahora, esta Q no puede, tiene que ser no más de 1/3 de la R. O sea, divido mi R entre 3 y ahí saco mi tercio, ¿no? No puede ser más de 2. Hasta 2, no puede ser. Pero si ahora mi onda Q mide así, digamos, 3 milímetros, mide, es 1/3 de mi onda R, ¿no ves? Entonces, ya es una Q patológica. Cuando mide 1/3 de la R o cuando el ancho es de 1 milímetro, que equivale mayor o igual a 1 milímetro o 0,04 de segundo, esto ya es una Q patológica. Entonces, ahora ya estoy hablando de una manifestación. Estamos ya acá diciendo esto, alteraciones electrocardiográficas. Entonces, si yo les pregunto en este momento, ¿cuáles son las alteraciones electrocardiográficas? ¿Cuáles son? Onda Q patológica, supradesnivel y isquemia, onda T invertida negativa. ¿Estamos? Onda T negativa. Entonces, a eso me estoy refiriendo con alteraciones del electrocardiograma. Y en todos los exámenes sale esto. Minerva, ¿dónde está? Sigamos con el práctico. Yo soy feliz con que haga un alumno práctico. Nada más. ¿Cuál soy feliz? Anota. ¿Ya? Entonces, ya. Primera pregunta para los demás. Los que no van a hacer, no anoten. ¿Para qué van a anotar? Pongan, manifestaciones electrocardiográficas del infarto agudo de miocardio.
Ahí tienen que poner Q supra y onda T negativa. Inciso B, manifestaciones EKG, que es el electrocardiograma, EKG, de isquemia. De isquemia. Respuesta T negativa. De isquemia, fíjense, ya no es infarto, de isquemia. ¿Se acabó, no? Solo quiero menos un minuto. Ya, de isquemia. Tercera. ¿Cómo está irrigado el corazón? 2 puntos. Inciso A. Irrigación de la pared inferior